Veo que mucha gente utiliza las redes sociales para destruir las religiones o para cuestionarlas, pero eso no destruye ni cuestiona al creador. Quiere decir que claramente toda la gente que hace esto tiene una idea de creador, de origen y destino, y que busca de alguna manera proclamar o promocionar esa idea sin amoldarnos a ideologías. Y es eso lo que yo hago. Por eso estoy convencido de gran parte del Evangelio y de un montón de cosas que dice el Evangelio. Lo que no me gusta es la parte donde le damos una interpretación nosotros que no tiene nada que ver con la realidad. Creo que la religión nos sesga demasiado, nos limita demasiado, nos quita mucho derecho a la creatividad, al pensamiento, al análisis, al estudio, a la formación y a la opinión propia. La cultura nos impone una forma de pensar con la que claramente no estoy para nada de acuerdo. Por eso digo que soy un ex evangélico, pero también soy un ex católico. En algún momento fui católico. Sigo siendo un creyente, un ferviente creyente. Lo que pasa es que hay doctrinas que ya yo no compro más. Yo entiendo que el contexto muchas veces nos lleva a justificar nuestra propia idea de Dios, que no es así una más honesta idea de quién es verdaderamente Dios o qué es Dios. No tan solo quién es, sino ¿qué es Dios? Porque primero tendríamos que llegar a la conclusión o poder definir qué es Dios para cada uno de nosotros, para luego poder empezar a ahondar en esta idea de cómo es Dios. Y yo creo que culturalmente, a través de la difusión de las ideologías religiosas tergiversadas, a través de las culturas y los contextos, empezamos a ahondar en quién es Dios sin saber qué es Dios. Y ahí es donde se arma todo el despelote, ¿no? Dios es el que me va a dar todo lo que necesito, Dios es el que va a cumplir mis sueños, la fe es que lo que yo creo se va a dar porque se tiene que dar, punto, porque el único argumento es ese, y cuando no hay ningún elemento que pueda sustentar el por qué va a suceder esto que yo creo que tiene que suceder, aplico la excusa de que el justo por la fe vivirá y porque tan solo es necesario creerlo y demás. Es como que uno descontextualiza a Dios, habla de la personalidad, de los atributos de Dios, pero no sabe qué es Dios. Entonces, cuando empezamos qué es Dios, Dios es amor, Dios es aquel que me cuida, Dios es el mejor, Dios. Todas estas declaraciones o estas confesiones que hacemos los individuos acerca de cómo es Dios, me parece que tienen mucho que ver con una cuestión supersticiosa. Y entendeme el contexto en el que utilizo la palabra, que por ahí no es correcta, pero podría aplicarse también. Donde pienso que muchas veces todos nosotros, incluido yo, en el trayecto desde que decido o me intereso por tratar de entender quién es Dios, qué es Dios, creo que el tratar de agradarlo de forma humana, porque todavía no sé qué es Dios, entonces lo confundo con un hombre, lo confundo con un individuo con deseos carnales al que le agradarían las mismas cosas que a una persona que tiene más poder y jerarquía que yo en este mundo. Entonces intento agradarlo de esa manera, con buenos comportamientos, con buenas formas de hablar, alabarlo de la manera equivocada, porque él es el más grande, porque él es el único. Esas cosas no alaban para mí, ¿no? Desde la perspectiva de aquel que trata de entender qué es Dios. Ahí llega esta confusión y terminamos sometiéndonos a una idea de un Dios que no es real. Partiendo de la base que a mí ya no me gusta, digamos, llamarlo Dios, porque Dios es la figura que se utilizaba en la antigüedad para hablar de los dioses del Olimpo. Por ejemplo, hoy tenemos dioses terrenales, son temporales. Messi sería un dios del fútbol. Tenemos artistas que serían dioses de la música, dioses de la actuación, tenemos dioses de la política. Eso es lo que representaba en la antigüedad un dios. Una persona con un talento extraordinario, una habilidad extraordinaria por sobre las demás. Por eso, ponerle Dios es ponerle que un dios sería un dios por sobre los demás, con lo cual es una expresión muy corta, muy chica. Y lo humaniza desde algún punto de vista, lo pone con habilidades humanas, la habilidad del perdón, la habilidad de la redención, esta cuestión de agradarle, está muy humanizado. Al tener una idea o una ideología que lo humaniza tanto, perdemos el foco completamente y ya no sabemos ni qué estamos haciendo. Entonces es muy supersticiosa la idea. Yo lo quiero agradar, yo quiero caerle bien, no sea cosa que se pudra todo. Y si no tengo temor a que se pudra todo, porque soy una persona que tiene una confianza bárbara, una autoestima por el cielo, porque así soy naturalmente, porque mi organismo está siempre al taco, me siento bien emocionalmente, me hace bien emocionalmente creer que estoy haciendo todas las cosas bien y que por este tipo de actitudes estoy siendo bendecido. Por eso creo que es una cuestión absolutamente lúdica la de Dios, la que plantea la religión, y que desde nuestro contexto y desde nuestra percepción siempre le vamos a encontrar un sentido a nuestro argumento. Uy, si me va bien, fue Dios porque hice las cosas bien o por su infinita misericordia. Y si me va mal, y pueden ser dos cosas, o porque planeé mal las cosas o porque fui un rebelde a su comando y entonces consecuentemente
consecuentemente me fue mal. Y yo creo que esa no es la forma de evaluar a Dios ni tratar de entender quién o qué es Dios. Nosotros le podemos llegar a dar algún tipo de forma a través de los años en nuestra vida y las experiencias que transitemos, pero no lo vamos a poder definir hasta el día que nos toque trascender. Porque esa es otra cosa. Yo no creo que el individuo muera. Lo que muere o lo que queda acá es el cuerpo. Lo que sigue es la trascendencia. Ahora, después hay un montón de descontextualizaciones culturales que nos han llevado a creer un montón de cosas que no son. Con la descontextualización y la fanatización se generan estos quilombos. Si nosotros no somos personas que nos ponemos a hurgar y a dudar, porque está buenísimo dudar, O sea, de mí duda todo el mundo y está buenísimo, pero también hay que dudar de lo que nos explican del Evangelio y lo que dicen que dice el Evangelio y lo que dicen que es la interpretación de la Biblia y de la palabra y de lo que Dios quiere, y también de aquellos que dicen Dios me dijo, Dios me dice, yo tuve un sentir del Señor, todo es calamidad, todo es apocalipsis, todo es se pudre o todo es ahora vamos a renacer, ahora vamos. Muchachos, el Evangelio es un continuo día a día, no hay un día predeterminado para las cosas. El único día que cambian las cosas son dos días hay. Uno es nuestro nacimiento y el otro es la muerte. El volver a nacer es un proceso de toda la vida. Volver a nacer para morir. Trascender. Vivimos con una carga, por una descontextualización, enseñada por gente tan limitada o gente muy condicionada o sesgada contextualmente, que, como dije en el video anterior, esta ideología se fagocita a sí mismo y va y va y va y avanza y avanza. Cuando yo me pongo a conciliar mis experiencias de la vida con lo que dice la Biblia, puedo llegar a conclusiones que tienen sentido. Ahora, si yo no puedo hacer ninguna conciliación independiente porque estoy sesgado por la ideología de alguien que dice que sabe más que yo y que esto se interpreta de manera calamitosa, todo es disciplina y todo es jerarquías y todo es sometimiento, y no voy a llegar a ninguna conclusión lógica y nada que sea liberador, y no voy a encontrar nada de lo que todo el mundo dice que es el Evangelio. Por eso creo que es muy importante aceptar, dudar. Hay que deconstruir esta ideología que ha quedado absolutamente obsoleta, que no sirve, que no apoya, que no progresa y que atrasa absolutamente. Pero no como institución. Porque lo institucional, mientras haya un negocio, va a ser imposible de romperlo. El negocio de las ideologías religiosas tampoco lo vamos a poder cortar. Esto se trata de cada uno. Cuando uno identifica que puede ser que lo que me estén diciendo no sea lo correcto, o lo que me están proponiendo no sea lo correcto porque están sesgados ideológicamente, entonces me toca a mí como individuo ponerme a pensar, y después si puedo cortar o no puedo cortar con lo social o con las amistades o con lo humano, ese es otro tema. Por ende, a lo que iba al principio antes de dar toda esta vuelta es que primero sería interesante, antes de hablar de quién es Dios, tratar de entender qué es Dios o a qué le estamos llamando Dios.